Bien jóvenes, para terminar ya el curso, se puede decir, este es el último tema que vamos a tratar con respecto al curso de procedimientos constructivos de obras civiles 2. Entonces, el último tema que deberíamos de tratar sería el diseño de columna. Aquí les presento la ficha informativa para que tengan algunos conceptos y criterios cuando van a hacer el diseño de una columna. Entonces, ¿qué dice la ficha informativa? Vamos a pasar de frente a predimensionamiento de una columna y para eso hay algunos criterios que debemos de conocer o guiarnos para eh, hacer el diseño de cualquier tipo de columna. Entonces, primeramente tenemos un primer criterio que se basa en algunas fórmulas para poder predimensionar columnas. ¿Qué dice el primer criterio? Dice acá, para edificaciones que tengan muros de corte en dos direcciones, tales que la rigidez lateral y la resistencia van a estar controladas por muro. Entonces, para cuando sucede eso, nosotros debemos de utilizar algunas de las fórmulas que vamos a mencionar acá. Dice, para columnas con estribos, tenemos aquí una primera fórmula donde AG hace referencia al área que debe tener la columna diseñada. Entonces, la primera fórmula que deberíamos de utilizar correspondiente al primer criterio es donde el área de la columna debe ser mayor o igual a una carga P dividida entre la multiplicación de un coeficiente por la resistencia del concreto que vamos a utilizar. O también podemos utilizar una carga unitaria dividida entre un coeficiente y la suma de la resistencia con la rigidez del concreto que nosotros vamos a utilizar. Básicamente esto son fórmulas empíricas, como dice acá, que nosotros debemos de manejar para el diseño de una columna. Entonces, la segunda condición se podría decir, correspondiente al primer criterio, dice acá, para columna sunchada, debemos de utilizar, si usted se fija, viene a ser la misma fórmula, pero con distinto coeficiente. ¿Sí? Vemos que el coeficiente varía acá. Y también tenemos una cuarta condición que dice para el mismo tipo de edificio, pero para las excéntricas o esquineras, o sea, para las columnas de las esquinas. Debemos de utilizar, es la misma fórmula, pero como voy a repetir, simplemente cambia el coeficiente del dividendo. Entonces, en el primer criterio, nosotros debemos de utilizar una de estas fórmulas que se adecúan a la condición que hace mención puntualmente en cada de las 5 condiciones. Eh, Eso es, en resumen, el primer criterio. Lo que dice acá es las consideraciones que se deberían de tomar cuando tenemos áreas mayores a 1000 metros cuadrados y quizás considerando también vigas mayores a 7 metros. Se podría utilizar, por ejemplo, acá nos da la condición de estas dimensiones de las columnas que deberían de considerarse. Luego tenemos un segundo criterio que se basa, dice acá, método de factor de corrección de momentos. También es una fórmula a utilizar, pero dice acá, es un método práctico en donde se desprecia el momento, pero se incrementa la carga axial con el llamado factor de correlación de momentos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos, por ejemplo, esta figura nos representa un empotramiento, una columna empotrada en el suelo, y nosotros sabemos qué tipo de reacciones hay acá y cuántas reacciones tenemos. Pero como dice acá, dice que desprecia el momento que existe, más se centra en la carga
axial. La carga axial lo va a dar la carga unitaria, el PU. O sea, todo el peso que podría recibir esta columna. ¿Ya? Entonces, el segundo criterio se basa en la corrección de momentos. Y para que exista eso, hay unas condiciones que se deben de seguir si nosotros queremos utilizar el segundo criterio para diseñar nuestra columna. Dice acá, por áreas de influencia, la primera condición con respecto al segundo criterio, dice que para áreas de influencia de la columna se pueden conocer la carga unitaria en forma directa, haciendo el metrado correspondiente por área de influencia. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que, por ejemplo, nosotros queremos diseñar la columna, la que está en el centro, haciendo por el área de influencias. El metrado se basa por ejemplo, a las vigas que pueden estar alrededor de la columna que vamos a diseñar, o sea, su peso, y también debemos de considerar el área de la losa que envuelve a la columna que nosotros vamos a diseñar. Por eso dice por áreas de influencia, todo el área que afecte a la columna, nosotros vamos a considerar eso para el diseño con el primer criterio correspondiente con la primera condición correspondiente al segundo criterio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Simplemente sacamos esta área, metamos estas vigas y con eso nosotros podemos encontrar el área eso sería el área de influencia de nuestra columna que vamos a diseñar. Esa sería la primera condición. La segunda condición dice por reacción de vigas. Dice acá necesariamente los diagramas de momentos flectores de la viga. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Debemos de calcular las reacciones que existen en cada columna, analizándole como por ejemplo en forma horizontal. ¿Qué reacciones existen en la primera columna, en la segunda columna y en la tercera columna? De tal manera que esas reacciones van a ser nuestra carga axial. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Simplemente sumando, aplicando suma o resta en cada columna. Eso vendría a ser nuestra carga axial, nuestra carga, nuestro PU, como dice acá. Y nosotros sabemos que hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos. Entonces simplemente acá tenemos que restar y eso vendría a ser nuestra carga unitaria, el PU. Con ese dato nosotros podríamos aplicar para la segunda condición esta fórmula de tal manera que encontraríamos el área de nuestra columna. El AG significa o hace referencia al área de nuestra columna. Así simplemente calculamos las reacciones y a la vez sumamos o restamos y ya tenemos la carga unitaria. Lo colocamos acá, dice que C es mayor que 1. Eso mayor o igual es acá falta corregirlo. Entonces simplemente pondríamos 1 acá, el valor que hemos encontrado. Aquí es nuestra resistencia del concreto que vamos a utilizar y aquí esta condición es 0.7. Ya, entonces nosotros calculando las reacciones ya podríamos aplicar la fórmula y de esa manera encontraríamos el área de nuestra columna a diseñar. Eso sería con respecto al segundo criterio que deberíamos de manejar para el diseño de columna. También tenemos un tercer criterio. Este tercer criterio se basa, dice acá, usando el criterio del área tributaria. Y para eso simplemente tendríamos que manejar esta pequeña fórmula. ¿Sí? El área de nuestra columna es igual acá por el área tributaria. Para eso, acá dice AG, sección de la columna, AT, área tributaria de la columna. Entonces, para eso, debemos de utilizar, para el tercer criterio, debemos de utilizar esta tabla que está aquí. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es simplemente buscar ese coeficiente. Y ese coeficiente son estos valores dependiendo
del área si nosotros tenemos de 2 a más pisos. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente es utilizar esta fórmula con esta tabla. Y va a depender de que para poder utilizarlo, obviamente que tiene que tener más de 2 pisos. Y aquí está el procedimiento que se debe de seguir. Cómo podemos utilizar esta pequeña tabla. Ustedes lo leen para que lo puedan interpretar. Y finalmente tenemos un cuarto criterio que es lo que más se utiliza, más se maneja cuando nosotros hacemos el diseño de columnas. Dice acá, según ensayos experimentales en Japón, esta es la fórmula que vamos a manejar para calcular el valor de n. Este valor n tiene dos condiciones, ¿sí? Cuando es mayor a un tercio y cuando es menor a un tercio. Y para predimensionar es esta segunda fórmula que vamos a manejar para el diseño de nuestra columna. Acá están cada uno, la nomenclatura de cada uno que significa. Y para manejar esta pequeña fórmula debemos de conocer el valor de n, que hace referencia, dice, valor que depende del tipo de columna. Y para eso tenemos una tabla acá donde nosotros vamos a utilizar o a manejar esta tabla dependiendo en qué lugar está situado la columna que vamos a diseñar. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a diseñar para un tipo de columna. Vamos a ver a qué se refiere esta tabla. Dice tipo columna 1 para los primeros pisos. Si tenemos una vivienda de un solo piso, entonces debemos de utilizar la primera fila de esta tabla. Al utilizar la primera fila de esta tabla, pues el P tendría que ser este valor tendríamos que reemplazar acá, y el N también, ¿sí? El FC' hace referencia a la resistencia del concreto que nosotros vamos a diseñar. Con eso ya estaríamos encontrando el área de nuestra columna. Dice acá la segunda fila hace referencia también a una columna de tipo 1 para para los 4 últimos pisos. Entonces, para esa condición nosotros tenemos que utilizar estos valores. El P hace referencia al peso total que soporta la columna. Para eso tenemos que metrarlo, ¿sí? Tenemos que ver si existe losa, si existe viga, etcétera, etcétera. ¿Ya? La tercera columna hace referencia al tipo 2 y 3 cuando las columnas es exterior, ¿sí? Aquí hay un error en digital. Ya está. Cuando la columna es exterior vamos a utilizar este valor de P y el valor de N. Y eso lo vamos a reemplazar acá y con eso estaríamos encontrando el área de nuestra columna. Y finalmente cuando las columnas son del tipo o están en las esquinas, ¿sí? Vamos a utilizar estos valores y reemplazamos simplemente acá. Ya tenemos nuestra sección de nuestra columna. Básicamente lo que se utiliza, como vuelvo a repetir, es este cuarto criterio. Los tres primeros criterios también son buenos, pero es un poco más no tan aproximado que se podría decir. Pero va a depender de ustedes de cuál escojan y cuál lo hacen más rápido, ¿sí? Pero como voy a repetir, el cuarto criterio sí es un poco más sencillo. En resumen, el cuarto criterio va a depender en qué posición está nuestra columna a diseñar, de tal manera que podamos escoger estos valores y reemplazarlo en esta fórmula, y de esa manera nosotros estaríamos encontrando la sección de la columna.
Eso es todo, jóvenes, con respecto a la sesión 14 que corresponde a diseño de columna.